El día de hoy vamos a aprender cómo utilizar los archivos HTML desde Express. Sé que es un concepto bastante simple, pero para aquellas personas que están aprendiendo acerca de Node y aún no entienden cómo se envían archivos HTML, en este video les voy a mostrar 4 formas básicas de cómo hacerlo. Además que también vamos a conocer algunos módulos de NPM que nos ofrecen cómo enviar archivos HTML de una forma bastante simple. Vamos a hablar acerca de cómo enviar archivos a través del método sendFile, a través del método de Express llamado static y también a través de motores de plantillas. Así que si estás empezando a aprender Express pero no entiendes cómo se envían archivos al final al cliente, lo cual es un concepto muy importante para poder crear aplicaciones, pues en este video te voy a estar mostrando las formas básicas de manera práctica. Así que vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Para poder aprender cómo enviar HTML desde Express, primero voy a crear un proyecto básico de Express. Así que voy a ir a mi escritorio y voy a crear una carpeta nueva. En mi caso voy a llamar a mi proyecto MyApp, aunque pueden colocarle cualquier nombre. Ok, vamos a arrastrar esta carpeta dentro de nuestro editor de código y en mi caso voy a estar utilizando Visual Studio Code. Ok, lo que necesito es empezar a abrir una consola o una terminal. La razón es que necesito crear un proyecto de Node. Entonces para hacerlo voy a presionar aquí dentro de Visual Studio Code la tecla F1 o la combinación de teclas Ctrl Shift más P. Esto va a abrir esta ventana en donde aquí yo voy a poder tipear la palabra Integrated Terminal. Esto me va a mostrar esta opción, crear nueva terminal integrada. Esto sirve para abrir una consola o una terminal. También tiene atajos de teclado, pero eso depende de cada sistema operativo, es decir, el atajo varía. Ok, vamos a dar un clic y con esto tenemos una consola o una terminal ya abierta aquí en nuestro proyecto. El primer comando que voy a ejecutar es el comando npm init-y. Este comando lo que hace es crear un archivo package.json que sirve para poder, digamos, describir los scripts o también describir las dependencias o módulos que necesitamos para este proyecto. Ok, y de hecho vamos a empezar instalando una dependencia. La dependencia que voy a instalar se llama Express. Para poder instalarla vamos a decir npm install o un abreviado npm i express. Esto lo que hará es descargar el módulo y lo va a añadir aquí como una dependencia. Esto significa que ahora ya tengo Express disponible en este proyecto. Entonces vamos a utilizarlo. Vamos a crear un servidor muy básico, así que vamos a ir en nuestro proyecto y vamos a crear un archivo llamado index.js. En este archivo voy a requerir Express, así que voy a decir, voy a guardar en una constante Express lo que vas a requerir desde el módulo Express. Ok, y luego voy a guardar la ejecución de Express en una constante app. Y finalmente, como esto es código básico ya de Express, y estoy seguro que muchos de ustedes ya lo conocen, voy a inicializar un servidor de Express en el puerto 3000. Ok, lo único que estoy haciendo con este código, por si aún no lo entiendes, es básicamente crear un servidor en el puerto 3000. De hecho, con este código ya lo puedo ejecutar. Si vengo aquí en la consola y digo node ejecuta el archivo index.js y voy en el navegador, en el localhost 3000, pues vamos a ver que tenemos en teoría un error. Es decir, tenemos una respuesta. Pero el hecho de que nos dé una respuesta significa que el servidor está funcionando. El asunto es que como hemos creado un servidor en blanco, pues por defecto Express te envía un error si no has colocado nada. Esto de hecho no es así, no es un error como tal. Simplemente te quiere decir que no has hecho básicamente nada en el servidor, está en blanco. Ok, entonces lo que vamos a hacer como primer asunto es cómo enviar un HTML. Y aquí vamos a empezar, digamos, por secciones. La primera sección es la más sencilla y vamos a ver cómo enviar un HTML utilizando un método que nos da Express llamado sendFile. Y vamos a hacerlo, vamos a crear aquí un archivo index.html. Y aquí vamos a crear una estructura básica de HTML5, por ejemplo, que diga un simple hello world. Y aquí debajo que diga también un h1 que diga hello world. Ok, entonces vamos a guardarlo y si nosotros queremos enviar este HTML, el primer asunto es hacer esto. Venimos aquí en nuestro código y vamos a decir, primero tenemos que crear una ruta. ¿Qué es una ruta? Bueno, es básicamente esto, una URL. Si nosotros creamos aquí una ruta, podría ser por ejemplo /home, por ejemplo welcome, o si quieren en español, /bienvenido, o lo que ustedes gusten. Esto es una ruta. Entonces, como nosotros necesitamos crear algo para que el usuario cuando visite pueda ver por ejemplo una página o algo, pues tenemos que especificarlo en Express. Y por ejemplo, si yo quiero decirle que cuando visiten el localhost 3000 quiero que pinte el HTML, tengo que especificar la ruta / porque es básicamente la ruta inicial, ¿ok? Entonces aquí lo que me está diciendo de hecho es que no se ha obtenido nada en la ruta inicial. La ruta inicial es esta página que ven aquí. Entonces yo le voy a decir app, cuando visiten a través del método get la ruta inicial, quiero que hagas algo, quiero que ejecutes determinado código. Esto es una función. Y básicamente lo que estoy haciendo aquí es decirle, cuando visiten la página inicial, quiero que hagas algo. ¿Qué es lo que quiero que hagas? Bueno, aquí lo voy a especificar. Primero quiero que respondas al cliente con un archivo.
Y el asunto es que Express, cuando me da esta función, él me provee de dos parámetros, un parámetro request y un parámetro response. El parámetro request me da información acerca del cliente, es decir, la URL que visitó, etc. Pero en realidad el único asunto que me importa en este momento para poder responder un archivo HTML es el objeto REST. El objeto REST tiene algunos métodos y entre todos sus métodos el que más me sirve para enviar un archivo HTML es el llamado sendFile. Ok, de esta manera, sendFile. Y aquí adentro le pasamos el nombre del archivo. En este caso le voy a pasar el archivo index.html. Y así de simple, de esta manera es como podemos enviar un HTML. Vamos a cancelar la consola y vamos a volver a ejecutarlo porque hemos cambiado código. Recuerden, guarden primero sus cambios con control S o simplemente viene aquí, file, save. Ok, y luego también ejecutan nuevamente el código, no de index.js. Refrescamos y pueden ver que ahora me está dando un error. Me dice que no se puede encontrar el archivo, bueno, me dice que la ruta debería ser absoluta o especificar o ser especificada en sendFile, en res.sendFile. ¿Cuál es el problema? El asunto es que digamos en Node o en cualquier otro lenguaje de programación realmente, cuando enviamos un archivo, nosotros necesitamos especificarle la ruta absoluta. Si no sabes qué es la ruta absoluta, bueno, la ruta absoluta es básicamente algo como esto: C, user, fast, desktop, es decir, cuando tienes un archivo en tu computador, ese tiene una ruta. Pero esa ruta está dentro de una carpeta. Esa carpeta está dentro del escritorio. El escritorio está dentro de la unidad C. Y así. Entonces es como, digamos, la ruta completa. Esa vendría a ser la ruta absoluta. Entonces lo que le estamos dando aquí es una ruta relativa. Es decir, le estamos diciendo que el index.html está aquí. No le estamos diciendo básicamente la ruta completa, sino que es relativo a este proyecto. Ok, entonces lo que necesita es una ruta absoluta. Necesitamos pasarle desde la unidad C, la carpeta users, el usuario fast, luego en la carpeta desktop existe una carpeta myapp y luego existe el archivo index.html. De hecho, si yo hago eso, vamos a probarlo. Vamos a intentarlo, ok, vamos a pegarlo aquí. Ok, y aquí yo también voy a colocar, por ejemplo, index.html. Vamos a guardar y si cancelo con control C y vuelvo a ejecutar y refresco, bueno, me está dando el mismo problema. La ruta debe ser especificada. Ok, vamos a colocarla entre dobles comillas. De hecho, C, user, fast, desktop, myapp, index, html. Creo que no lo reseteo. Vamos a cancelarlo con control C. No lo reseteo simplemente. No de index. Vamos a refrescar. Ah, claro, en Windows es con doble slash. Lo había olvidado. Es así, de esta manera. Es con doble slash. Vamos a guardar y vamos a volver a ejecutar nuevamente. No de index, refrescamos y ahora sí vemos el hello world. Esto lo que quiere decir es que cuando nosotros desarrollamos, nosotros tenemos que estar pensando básicamente si estamos en Windows, cómo concatenar, y estas cosas son, digamos, consumen tiempo y no son tan complicadas como para que un módulo lo resuelva. Entonces, una forma mucho mejor es que Node nos da un objeto llamado dirName. Este objeto dirName lo que hace es darnos básicamente la ruta absoluta en donde está el archivo. Por ejemplo, si nosotros vemos por consola el dirName y refrescamos, bueno, vamos a cancelar la consola y vamos a volver a ejecutar y refrescamos, vamos a ver que el objeto dirName es básicamente esto: C, user, fast, desktop, myapp. Es decir, que lo que me está devolviendo es básicamente la ruta absoluta. Entonces me está devolviendo la carpeta myapp. Yo lo puedo concatenar con index.html o index.js y lo puedo devolver. En este caso yo le digo, ok, dirName es la ruta absoluta, entonces concatena esto que ven aquí, concaténalo con el slash index.html. Vamos a guardar, vamos a quitar el console log. Ok, vamos a quitarlo, vamos a guardar. Y de hecho aquí me faltó la E. Ahora sí. Vamos a cancelar el servidor y vamos a volver a ejecutarlo. Y si refresco vamos a ver un hello world otra vez. El asunto es que aquí ahora ya estoy concatenando. Y básicamente con esto obtengo la ruta absoluta. Con esto ya le estoy dando, aquí está el archivo, píntalo. Ok, esta es la primera forma. Y de esta manera ustedes podrían hacer algo como esto. Podrían crear, por ejemplo, una carpeta. Vamos a crear aquí una carpeta que se llame, por ejemplo, static. Se le llama static por lo general porque son de archivos estáticos. Y adentro voy a crear un archivo llamado, por ejemplo, about.html. Ok, about.html. Y adentro de static también voy a crear otro archivo llamado, por ejemplo, contact.html. Vamos a colocarle una plantilla bastante rápida. Es decir, vamos a crear un HTML5 que diga contact y un H1 que diga contact. Lo mismo con el otro archivo about. Vamos a crear un HTML5 que diga, por ejemplo, about. Y aquí también en el body que diga un H1 que diga about. Ok. Entonces, ustedes se deben estar preguntando, muy bien, entonces ya sé cómo pintar un archivo HTML, pero por lo general una página está conformada de muchos. Entonces vamos a copiar esto de aquí y vamos a pegarlo otras veces más. Ok.
Y lo vamos a cambiar la ruta. Recuerden que el nombre de la ruta es este de aquí. El slash es la ruta inicial cuando visitan el localhost 3000, es decir, su página. Pero ahora también voy a pintar el contact. Es decir, voy a decir, quiero que cuando visiten contact, quiero que pintes la página llamada contact. Y cuando visiten, por ejemplo, vamos a darle about. Quiero que pintes la página llamada about. De hecho creo que está bien. Sí, vamos a decir que pinte la página llamada about. Ok. Pero un asunto, si yo reviso esto de aquí me va a dar un error porque este contact no está al inicio del proyecto, sino está dentro de una carpeta static. Entonces le digo, quiero que entres en la carpeta static y imprimas el contact. Y lo mismo aquí en el about, quiero que entres en la carpeta static e imprimas el about. Ahora sí, si yo guardo y reinicio el servidor, vuelvo a reiniciar node index.js y refresco, pueden ver que dice hello world, pero si visito ahora slash about, me va a mostrar el about, y si visito el slash contact, me va a mostrar el contact. Ok. Pero pueden ver que este proceso es bastante repetitivo, el proceso de estar colocando recent file dir name concatenado con el archivo. Es porque este es el primer enfoque para poder enviar algún archivo. Y así como estoy enviando un HTML, en realidad no importa qué tipo de archivo pueden enviar. Pueden enviar un TXT, una imagen, un audio o un video si gustan. Al final pueden enviar cualquier tipo de archivo, ¿ok? Yo estoy probando tan solo con los HTML, que vendrían a ser el asunto del video. Ahora, esto de escribir a cada momento dir name se vuelve repetitivo y pasa a otro asunto. Si nosotros queremos añadir un estilo, por ejemplo, vamos a querer añadir un estilo que diga, por ejemplo, style.css. Y aquí yo quiero colocar un body. Ok, quiero colocar un body con un background. Por ejemplo, vamos a colocarle un background que sea de EEE. Y si yo guardo, vamos a colocarle un gris. Ok, un gris. Entonces si yo guardo y quiero utilizar esto en los archivos, tendría que ir, por ejemplo, en about. Y podría decirle, ok, quiero empezar a utilizar el archivo que está aquí llamado style.css. Si yo guardo y refresco, si voy en about, vamos a ver, porque en about está, pueden ver que el archivo no funciona. De hecho, si yo abro la consola del navegador, me dice que no ha encontrado el archivo llamado style.css, que es el que está pidiendo. El asunto es que cuando esto es enviado el HTML al navegador, el navegador lo pinta y llega a esta línea de código. Quiere pedir el style CSS, pero ¿quién lo pide? El servidor. Entonces él llega a este archivo y aquí empieza a revisar. ¿Aquí está el style CSS? No. ¿Aquí está? No. Aquí no. Entonces, como no encuentra, no puede devolverlo. ¿Cómo se resuelve esto? Bien fácil. Venimos aquí y le decimos, ok, cuando pidan el style.css, quiero que respondas con algo muy similar a lo anterior. Vamos a copiarlo de hecho. Quiero que respondas con, ya no un about HTML, sino quiero que respondas con un style. De hecho vamos a verlo. Con un style.css. De hecho, para que coincida, aquí le he llamado style css, style css, style css, style css. Ok. Entonces vamos a cancelar el servidor, vamos a volver a reiniciarlo. Y ahora si refresco pueden ver que ya me lo devuelve. Porque yo he escrito aquí que el servidor tiene que devolver también este archivo. Pero el crear una página de esta manera es algo incómodo, porque el estar escribiendo a cada momento, digamos, una ruta para cada archivo, obviamente no es práctico. Entonces, otro enfoque es utilizar, digamos, un módulo que nos da Express llamado static. Es muy simple, venimos aquí y podemos hacer esto. Quitamos básicamente todo esto de aquí, quitamos estos archivos. De hecho voy a quitar tan solo el último, el style, para dejar el resto. Y por ejemplo, yo puedo hacer esto, puedo decirle, voy a crear otra carpeta llamada, por ejemplo, public. Esta es otra forma también de llamarle el static. Algunos proyectos les llaman public porque son archivos públicos, otros le llaman static porque son archivos que no cambian, es decir, son archivos estáticos. Los dos nombres son correctos. Y en este public voy a crear un welcome.html, ¿ok? Entonces vamos a crear un HTML5 y vamos a colocarle aquí welcome. Y aquí también vamos a colocarle welcome. Ok, como yo quiero enviar este archivo HTML y sé que luego voy a tener otros, por ejemplo puedo tener un login.html y demás. Como aquí yo voy a tener múltiples archivos, pues probablemente no voy a querer estar enviándolo uno a uno como hice en el enfoque anterior. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. He creado tan solo una templantilla con login. Vamos a ir en el index.js y voy a resolver todo de una manera muy simple. Básicamente ahora ya no le voy a enviar archivo por archivo. Le voy a decir, quiero enviarte toda la carpeta public. Tú puedes acceder a toda la carpeta public. Entonces para hacer eso, venimos aquí y le voy a decir app.use. Y aquí voy a empezar a utilizar Express. Voy a decir Express, voy a utilizar tu método llamado static. Este método static es para definir en dónde están los archivos que el navegador puede acceder. Por ejemplo, aquí yo le puedo decir la carpeta public. Si yo guardo y cancelo el servidor y lo vuelvo a reiniciar y refresco,
no tengo básicamente ningún error. Bueno, aquí tengo el styles porque lo he quitado, pero si yo voy por ejemplo al welcome.html, pueden ver que me muestra welcome. Este es el welcome de aquí. De hecho yo puedo mostrárselo creando otra etiqueta P y escribiendo un loren de 100, o bueno, un loren de 5 nada más. Ok, vamos a guardar y si refresco pueden ver que ahí lo vemos el cambio. Y si entro al login.html también puedo verlo. Y el asunto es que si se dan cuenta tengo que tipear toda la extensión login.html. Yo no puedo tipear tan solo login porque si no, no encuentra nada aquí adentro. Entonces esto básicamente lo que hace es empezar a crear un servidor en donde tú puedes acceder a los archivos. Y tan solo con una sola línea de código. Entonces si yo creo otro archivo aquí, por ejemplo, yo creo un archivo que se llame profile.html. Y creo también su estructura. Por ejemplo, creo un H1 nada más que diga profile. Y si visito profile.html también voy a poder verlo. El asunto es que como aquí la carpeta está siendo pública, el navegador puede acceder a cualquier cosa. Entonces cualquier cosa que yo pida aquí, si no lo encuentra en las rutas, si no lo encuentra aquí, ni aquí, ni aquí, va a entrar en la carpeta public y allí va a revisar si existe. ¿Ok? Pero esto no es tan solo para archivos HTML. De nuevo también yo puedo crear un archivo TXT. Por ejemplo puedo decir hello.txt y aquí puedo decir hello fast web. Y entonces si yo entro aquí y le digo ok, quiero el archivo llamado hello.txt, me dice hello fast web. Y lo mismo con archivos de imágenes y CSS. De hecho, si yo escribo aquí un CSS y le digo, ok, main.css y creo un body que tenga, por ejemplo, un background con un color beige, y yo quiero reutilizar este archivo, puedo ir aquí en profile.html y, bueno, no en profile porque no tiene contenido. Vamos a ir en login, por ejemplo, y le digo, ok, el login, quiero que llame el archivo main.css. Ok, luego le digo, vamos a guardar, quiero que el welcome también llame el archivo, vamos a escribir bien, el welcome, quiero que llame el archivo main.css. Si refresco ahora, si voy ahora por ejemplo en el welcome HTML, pueden ver que ahora está del color beige. Si yo voy ahora en el, ¿cuál es el otro que le había colocado? Es en el login, creo, en el login HTML. Pueden ver que también tiene el color, porque ahora está heredando. Entonces esta es una carpeta en donde básicamente cualquier cosa que coloques aquí, el navegador va a poder accederlo. Muy bien. Y esta sería la segunda forma de poder enviar HTMLs. El asunto es que aquí nosotros estamos enviando como con toda la extensión. Y esto es incómodo estar tipeando el login.html. Se parece mucho a PHP. Si alguna vez recordaron, pues PHP también hace lo mismo. También tiene frameworks y demás, pero este es el otro enfoque, ¿ok? Entonces tenemos una forma de enviarlo uno por uno, una forma de tener una carpeta estática en donde van a estar los archivos. La carpeta public es otra forma en donde nosotros colocamos los archivos y cualquier archivo que busquemos en el navegador va a poder ser accedido. Y la otra forma es utilizando, de hecho, motores de plantilla. Los motores de plantilla son básicamente módulos de JavaScript o de Node que nos permiten poder escribir código de HTML, podríamos decir, pero que al final nos permite reutilizar múltiples porciones de código, o también nos permite hacer, digamos, el envío de archivos HTML, pero de una manera más organizada. Se los explico. Vamos a utilizar un motor de plantilla llamado AJS. Ok. Este motor de plantilla básicamente es uno de los más populares en Express, pero en mi caso voy a mostrarles simplemente qué es lo que hace. Vamos a ir en el código y como es un módulo necesitamos instalarlo, así que vamos a cerrar todo esto de aquí. Vamos a ir en la consola, vamos a presionar Control C y vamos a ir npm install. Vamos a ver si lo escribo bien. npm install AJS. AJS es el motor de plantilla, ¿ok? De hecho, si revisamos la documentación, aquí nos muestra una forma de cómo empezar a utilizarlo, pero en realidad esto es un poco más como enfocado al frontend o enfocado al navegador, ¿ok? Entonces, en mi caso voy a hacer esto, voy a ir en IndexJS y voy a decir, voy a requerir AJS de esta forma. Entonces, ahora voy a de especificar la Express, voy a decirle app, quiero que establezcas como el view engine AJS, ok, y con esto ahora lo que puedo hacer es lo siguiente. Por defecto, cuando usamos motores de plantilla es bastante común que veas esto, que en lugar de escribir la carpeta public static, creo una carpeta llamada views. Esta carpeta views es para especificar qué archivos van a ser enviados al frontend. Y para hacerlo, aquí vamos a crear por ejemplo un archivo llamado, pongámosle por ejemplo, a ver, para colocarle un nombre cualquiera, vamos a colocarle un welcome, vamos a llamarle welcome web, ok, welcome web.ajs. Pueden ver que ahora ya no lo estoy llamando HTML sino AJS. E incluso puedo crear otro más. Vamos a crear por ejemplo simplemente un signin.ajs. Sign in es digamos las vistas para poder hacer login, ok.
Entonces vamos a crear aquí en el welcome y es un HTML5 que diga por ejemplo welcome, o vamos a colocarle simplemente el nombre de nuestro sitio que se llama my app. Ok, y por ahora vamos a crear un H1 que diga welcome. Lo mismo, vamos a ir en el sign in y vamos a crear también otra estructura HTML5. Y aquí por ejemplo, en lugar de que diga document, vamos a colocarle lo mismo, vamos a colocarle my app, el título de mi aplicación. Ok, y aquí vamos a colocarle un H1 que diga sign in o login. Ok, ahora para poder enviar estos dos archivos que son muy similares a HTML, básicamente solo cambian la extensión. Tenemos que escribirlo también en el código, muy similar a lo anterior. Podemos hacerlo como esto, puedo decirle app.get. Cuando visiten la ruta, por ejemplo, vamos a colocarle welcome, welcome web. Vamos a responder. Vamos a decirle aquí, vamos a responder con el archivo welcome-web.js. El asunto es que como aquí yo ya he especificado que JS es un motor de plantillas y está integrado con Express, básicamente, ¿qué le he dicho? Express utiliza JS. Ahora él va a saber que en la carpeta views hay archivos con extensión JS, entonces yo no tengo que pasarle la extensión, simplemente le paso el nombre del archivo, welcome web y sign in. Ok, entonces yo le digo res.render y aquí le digo por ejemplo welcome web. Ok, si yo guardo y vuelvo a ejecutar el servidor npm, node index.js y visito por ejemplo en mi página welcome-web, pueden ver que me sigue mostrando la página welcome. Ok, entonces esta es una forma de poder utilizar los archivos. De hecho, si yo hago lo mismo para index, o bueno, no para index, sino para sign in, vamos a escribir aquí sign in, pues también voy a enviar el archivo sign in. Ok, entonces aquí yo puedo escribir quiero que envíes el archivo sign in. Esto es como decirle quiero que pintes el archivo que está dentro de BIOS llamado sign in. Ok, vamos a guardar, vamos a cancelar, vamos a volver a reiniciar y aquí yo puedo escribir sign in. Y esto me muestra lo mismo. Entonces de esta forma también es la forma de enviar un archivo. Pero esto no tan solo hace eso. Los motores de plantilla nos ofrecen otras cosas. Por ejemplo, nos permiten ejecutar alguna sintaxis que cada motor de plantilla tiene. Esto varía dependiendo del motor de plantilla, pero nosotros podemos hacerlo como esto. Por ejemplo, nosotros podemos escribir una sintaxis especial que nos da JS, como si fuera un lenguaje de programación. Y aquí podríamos escribir, por ejemplo, 2 más 2. Si yo visito el welcome y refresco, pueden ver que dice 4. Ok, entonces nosotros tenemos como una especie de lenguaje incluido ahora en el HTML para poder hacer cosas. De hecho también puedo hacer bucles for y todo aquello. De hecho muy pronto voy a estar hablando de algún motor de plantilla en específico y voy a crear un curso básico. Pero básicamente eso es lo que nos ofrecen los motores de plantilla, el poder ejecutar JavaScript aquí adentro. Ahora, este no es el único asunto. Otra ventaja que nos ofrece es el poder dividir una página en múltiples partes. Por ejemplo, en el BIOS nosotros podemos crear una carpeta llamada partials, que vendría a ser algo como partes. Y aquí adentro voy a crear, por ejemplo, un header.js. Y aquí debajo voy a crear un footer.js, que es para poder, guardar porciones de código. Supongamos que el sign-in, de hecho, miren el sign-in y miren el welcome. Pueden ver que tienen porciones de código similares. El sign-in básicamente repite esta porción de código y esta porción de código. Y lo mismo el welcome, también tiene las mismas porciones, lo único que cambia es el contenido. Entonces lo que yo puedo hacer es cortar esto de aquí, es decir, cortar desde el inicio hasta donde inicia el body y ponerle en un archivo llamado header y lo pego tal cual. Lo guardo y lo cierro. Luego en cuanto al body también lo puedo cortar y lo puedo colocar en un archivo footer y ya con esto lo guardo y lo cierro. Entonces ahora el welcome, como pueden ver, tan solo me queda el contenido. Pero yo quiero que arriba tenga el header y abajo tenga el footer. Entonces lo que voy a hacer es utilizar una sintaxis especial que me da JS. Y aquí voy a empezar a colocarle algo como esto. Voy a decirle, ok, quiero que empieces a incluir. Vamos a colocarle aquí include. Y quiero que incluyas, por ejemplo, el archivo que está dentro de la carpeta partials y que se llama, por ejemplo, header.js. Ok, de hecho tan solo podría colocarle headers y con eso bastaría. Vamos a guardar. De hecho aquí me falta otro guión. Vamos a guardar y vamos a refrescar. De hecho si yo vengo ahora aquí en el welcome web, vamos a cancelar y vamos a volver a ejecutar. En el welcome web pueden ver que aún me sigue mostrando my app. Pero si ahora yo vengo aquí, por ejemplo, en el header y le digo, ok, no quiero que diga my app, quiero que diga my app, una barrita y que diga welcome. Guardo y refresco, pueden ver que me dice welcome. Pero ahora, si yo quiero ir en el otro archivo del sign in, pueden ver que también tiene el mismo código. Entonces yo no tengo que repetir esto. Simplemente lo que voy a hacer es quitarle todo esto de aquí y quitarle todo esto de aquí. Vamos a quitarle esto de aquí
Y ahora yo voy a decirle, ok, voy a hacer la misma sintaxis de JS y le voy a decir aquí arriba va el header. Entonces yo lo voy a colocar como esto, voy a decirle include. Quiero que incluyas la carpeta partials el archivo llamado header. Si yo guardo y visito ahora el login, bueno, en este caso es bueno, lo he llamado, de hecho lo he llamado el archivo llamado está sign in. Ok, si ahora visito el sign in, pueden ver que me dice my app welcome y básicamente está reutilizando lo que dice el header. Entonces yo no tengo que tipear esto en todos los archivos. Como pueden ver, el sign in tan solo estoy incluyendo eso y allí viene esa porción. Lo mismo en el welcome, tan solo incluyo eso y allí viene esa porción. Y si yo quiero lo mismo para el footer, pues copio esta línea de aquí, esta línea inicial, y la pego al final y le digo, ya no quiero que incluyas aquí el header, quiero que incluyas el footer. Aunque también podría incluir nuevamente el header. Ok, como son porciones de código, puedo volver a agregarlas. Vamos a guardar, vamos a salir y lo mismo con el otro archivo. En el sign in también voy a colocarle el footer. Ok, si yo guardo y refresco, al final pueden ver que no cambia mucho, pero si yo analizo los elementos, pueden ver que este es el archivo HTML del sign in. Al final tiene su parte superior, el header, y luego tiene el footer. Lo mismo si yo voy en el welcome web, no welcome HTML, sino el welcome web, que es el que está siendo renderizado con el motor de plantillas. Pueden ver que aquí también tiene su header, aquí tiene su header que le hemos incluido. Y abajo también tiene el footer. Entonces yo no he tenido que escribirlo desde cero. Al final simplemente he reutilizado. Si alguna vez han trabajado con PHP, es básicamente lo que les ofrece PHP. ¿Ok? Entonces esa es otra forma de enviar archivos. Y esta es la forma en la que ustedes utilizarían, digamos, Node para poder empezar a incluir motores de plantillas. Para poder crear aplicaciones utilizando múltiples páginas. De hecho, a esto de crear múltiples vistas y enviarlas con un motor de plantillas se le conocen como MPA o Multi-Page Applications, aplicaciones de múltiples páginas. ¿Ok? Entonces este vendría a ser otro enfoque. Y el motor de plantilla que les he mostrado el día de hoy es JS, pero no es el único. También otro motor de plantilla se llama Pug, por ejemplo, que es bastante popular. Aquí está. Este es otro módulo popular, antes se llamaba Jade, pero básicamente este es otro motor de plantillas. Este lo que les ofrece es poder escribir sintaxis de HTML a través de indentación. De hecho vamos a ver si vemos un ejemplo por aquí. Vamos a ver una referencia o un ejemplo. De hecho no me está... Aquí, algo como esto. Por ejemplo, ustedes en lugar de escribir un HTML como esto, lo que harían es escribirlo... A ver, vamos a escribir HTML versus Pug. HTML versus Pug. Ok, lo que harían es algo como esto. En lugar de escribir, a ver, vamos a ver si este creo que está mucho mejor. Pug example. Al final es un asunto encontrar el... Vamos a ver, aquí vamos a ver en esta página, ¿ok? Entonces, en lugar de escribir, por ejemplo, un HTML con su estructura básica, ustedes escribirían algo como esto. Esta es la sintaxis de Pug, doctype, y como pueden ver, le quita el asunto de utilizar los brackets o el símbolo de mayor y menor típico de HTML y no tener que cerrar las llaves. Es como que si le cambiara la sintaxis. Esto, si eres un diseñador o tan solo te encargas de escribir la plantilla, pues esto puede ser bueno. Pero de nuevo, esto depende básicamente del tipo de aplicación. No es bueno en todos los casos. ¿Ok? Y existen otros motores de plantilla más. También, por ejemplo, otro es Handlebars, que es el que probablemente se utiliza más en, digamos, en proyectos que son bastante largos. Al final, este es otro motor de plantilla bastante utilizado también. Y así. De hecho, incluso pueden crear su propio motor de plantilla. Porque al final, lo único que hace es todo esto convertirse a HTML. Y básicamente eso, en pronto voy a estar abarcando esto. Finalmente, otro asunto también es ir en npm.com o npmjs.org. Y aquí, por ejemplo, hay módulos que ya ofrecen esta capacidad de enviar archivos HTML. Por ejemplo, vamos a buscar alguno. Hay un módulo llamado Serve, el cual te permite, como su nombre indica, servir archivos HTML, es decir, tener un servidor de archivos estáticos. Por ejemplo, vamos a probarlo. Vamos a ir aquí, control C, y voy a decir npm install serve. Incluso ni siquiera tenemos que instalarlo. Otra forma también es ejecutarlo con npx. Podemos ejecutar la npx serve y le podemos decir la carpeta que queremos que sirva. En este caso, por ejemplo, quiero que sirva la carpeta llamada public, por ejemplo. ¿Ok? Quiero que sirva npx, quiero que sirva la carpeta public. ¿Ok? Y pueden ver que automáticamente ahora me dice que está ejecutándose en el localhost 5000. Vamos a visitarlo con el control click. Ok, y pueden ver que ahora me está dando como un servidor de archivos estáticos. Si yo abro aquí login, puedo ver el login. Si yo abro el hello.txt, lo puedo ver. Entonces de esta manera es como yo puedo básicamente tener también otro servidor de archivos estáticos de una manera bastante fácil. Ok, no es necesario que lo creemos desde cero con Express.
Y así como serve, también existen otros módulos. Por ejemplo, está HTTP-server, ok, que es otro módulo también que se utiliza para lo mismo. Es decir, se utiliza para poder servir a archivos HTML de una manera rápida. Ok, lo mismo se ejecuta con el comando HTTP-server y el nombre de la carpeta. Lo mismo venimos aquí, control C. Y podemos decir npx HTTP-server y el nombre de la carpeta. Por ejemplo, public. Ok, y ahora me dice que está en el localhost 8080. Si lo abrimos, vamos a abrir el localhost 8080. Pueden ver que también este es otro tipo de servidor. Al final login, entro en el login, entro en el hello.txt y ahí está. Ok, y así, de hecho, si ustedes buscan con el módulo, también vamos a verlo, live server. Este vendría a ser otro módulo también, el cual les ofrece poder servir en HTML. E incluso si van cambiando el código, este se va reflejando automáticamente sin que reinicien, digamos, la página. Ok, entonces hay módulos relacionados con esto de enviar archivos HTML simplemente. Y es lo que quería enseñarles en este video. Al final, este es un video como de forma de ayuda para aquellas personas que están trabajando con Node o están empezando a entender Node, pero no entienden esta parte de cómo enviar archivos HTML desde Express. Bueno, estas son algunas formas y son las formas más típicas. Ok, y eso sería todo por este video. Al menos ya tienen una idea. En futuros videos voy a estar actualizando los cursos prácticos de Node utilizando MySQL, MongoDB, donde les enseño a hacer autenticación y esas cosas. Entonces este video es necesario para aquellas personas que no entienden esa parte, porque al final en esos videos no voy a estar abarcando conceptos básicos, pero al menos les dejo un video introductorio para que se enteren de qué se trata.